Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés viendo este video. En este video, como lo pueden ver, voy a estar haciendo el tier list de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Sin embargo, pues para efectos de esta tier list voy a centrarme en las películas de la fase 1 del universo cinematográfico de Marvel. Como lo pueden ver, bueno, les voy a explicar, aquí tengo mi laptop en donde voy a estar como, pues aquí rankeando las diferentes películas de la fase 1 de Marvel. Voy a estar haciendo todo el universo cinematográfico de Marvel, voy a rankearlo todo en una tier list. Sin embargo, para efectos de este video solo voy a centrarme en la fase 1 de Marvel, la cual significa Iron Man, The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América y The Avengers. Sé que muchos de ustedes ya están como familiarizados con el formato de las tier list, pero a lo largo del video voy a estar de alguna manera, no me voy a detener a explicar cada uno de los escalones, pero sí voy a estar dando y argumentando muchísimo el por qué estoy poniendo la película en el escalón el cual estoy poniendo, ¿no? Este va a ser un tier list muy argumentado. También lo voy a estar usando como pretexto para hacer un recuento de todo lo que ha pasado con Marvel Studios hasta la fecha. Entonces vamos a iniciar con la primera película de Marvel Studios, que es nada más y nada menos que Iron Man del 2008, dirigida por Jon Favreau, protagonizada por Robert Downey Jr. A ver, esta película la voy a poner en el A. ¿Por qué en el A y por qué no en el S? Porque sé que muchas personas me van a argumentar y me van a tratar de debatir el que debería estar en el S, ya que hay una situación unánime de que Iron Man no solo es considerada una de las mejores películas de Marvel Studios y del universo Marvel, sino también es una de las mejores películas de superhéroes en general. Sin embargo, no la voy a estar poniendo en S porque para mí no llega a ese nivel de que requiere el S, ya lo voy a estar explicando, pero sé que también muchas de ustedes van a estarme argumentando que debería ir en el S, pero ninguna me va a argumentar que debería estar más abajo. La verdad es una película que generó una unanimidad bastante positiva en torno a su lanzamiento. ¿Y por qué? Pongámonos en contexto del 2008. Esta película se estrena en 2008, en una década donde ya había apariciones de los personajes de Marvel en el cine. O sea, para 2008 ya se había estrenado X-Men, X-Men 2, X-Men The Last Stand, ya se había estrenado Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, ya se había estrenado Los Cuatro Fantásticos, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, ya se había estrenado Daredevil, ya se había estrenado Elektra, ya se había estrenado una de Punisher. O sea, ya se había estrenado hasta ese momento bastantes películas de superhéroes de Marvel. Sin embargo, todos esos personajes eran pertenecientes a estudios diferentes, porque como ya lo sabrán, o algunos de ustedes lo sabrán, Marvel Studios vende los derechos cinematográficos de algunos de sus superhéroes a grandes estudios de Hollywood para salir de la bancarrota, básicamente. ¿Y cuáles les vende? ¿Cuáles personajes vende Marvel Studios? Pues los más, de alguna manera, más populares, porque hasta ese momento era inimaginable que una película de Iron Man diera a la luz. ¿Por qué? Porque no era un personaje tan grande como si lo era Superman, como si lo era Batman, como si lo era Spider-Man, como si lo eran los X-Men y también como si lo era Hulk. Hulk, aunque no lo crean y aunque parezca algo loco, Hulk era más popular en 2008 que el mismo Iron Man. O sea, Hulk ya había tenido una película previa, que es la película de 2003 dirigida por Ang Lee llamada Hulk, y ya había tenido una serie de televisión exitosísima más anteriormente, ¿no? Entonces, Iron Man no había tenido ninguna adaptación de cine. ¿Por qué? Porque no era un personaje tan grande como si lo era Iron Man, como si lo era Spider-Man, Hulk, los X-Men. Que esta película fue la primera adaptación de Iron Man en el cine, y fue una adaptación que el productor de todas estas películas de Marvel Studios es el llamado Kevin Feige, que es un tío muy inteligente. ¿Por qué? Porque él ya había trabajado en previas películas de Marvel, aunque no habían sido de Marvel Studios. Él trabajó en Spider-Man 2, etc. Entonces ya tenía la idea de más o menos cuál era el formato y cómo trabajar este tipo de películas. ¿Y por qué? Y aquí es donde voy al punto de que por qué no le estoy poniendo en el rango S.
Porque Iron Man es una película que hace todo bien, pero no propone algo nuevo, no propone algo distinto, no propone algo diferente a lo que ya se había visto en las previas películas de superhéroes. O sea, Iron Man agarra mucho de otras películas anteriores de Marvel, o basadas en Marvel, en personajes de Marvel. Agarra el humor un poco tonto, pero como de carisma que tiene las películas de los Cuatro Fantásticos. Agarra como la seriedad y el drama de las películas de Tobey Maguire de Spider-Man. Agarra la seriedad y el tono en algunas partes de las películas de los X-Men. Entonces es una película que agarró los mejores elementos de todas esas películas previas y los amalgamó en una. Que aún así, aunque es una amalgama de todas estas cosas, es una película que sigue una estructura bastante clásica en cuanto a películas de superhéroes y películas en general. Es una película con un villano, tal. O sea, es una película que de alguna manera también iba a establecer un poquito, pero de alguna manera estaba refinando apenas la fórmula que iba a tener Marvel Studios en sus próximas películas. Entonces, para mí no está en ese por eso, porque es una película que amalgamó todas esas cosas que ya habían hecho previas al estreno de Iron Man y las hizo todo bien. O sea, no quiero que me malinterpreten. Es una excelente película. Es una de las mejores películas de superhéroes que se hayan hecho hasta la fecha. O sea, es una película y también es una película que inauguró. O sea, es una película que inauguró. Es la primera adaptación del personaje y la primera adaptación del personaje que se hace, o sea, y se hizo bien. O sea, es una grandísima película, es una película dirigida por Jon Favreau, que Jon Favreau ya tenía como una película de fantasía bastante interesante como es Satura, que a mí me encanta esa película. Entonces ya también Marvel estaba como de alguna manera dándole forma también a la selección de directores que iba a agarrar para darle vida a sus proyectos. Y Jon Favreau fue una excelente elección para dirigir a Iron Man, ya que de alguna manera le dio su toque y sí. Además, también hay que recordar que es una peli Iron Man que retomó y revivió la carrera de Robert Downey Jr. O sea, es una película en donde Robert Downey Jr. antes de estrenarla, estaba pasando por una crisis en Hollywood bastante gorda, o sea, era una crisis bastante grande y esta película lo pone otra vez en el radar, lo pone otra vez en esas grandes estrellas que, bueno, esta película no consolidaría todavía a Iron Man como un personaje tan grande o tan popular como si lo era Spider-Man. Todavía le faltaba camino, pero esta película puso pues el primer paso y es un primer paso firme. Siguiendo con la segunda película del universo cinematográfico de Marvel, que es The Incredible Hulk, que para mí está en el rango B. El rango B no es nada malo, ¿eh? O sea, todas estas películas, la mayoría de Marvel son bastante buenas y es por eso que voy a estar argumentando por qué las estoy diferenciando una con la otra. Hulk, si ustedes pueden ver y pueden meterse en internet y si han platicado con personas que han visto el universo cinematográfico de Marvel, Hulk es una de esas películas que ha sido olvidada, que casi nadie menciona, que el mundo la confundía pensando que era una secuela de la película de Hulk dirigida por Ang Lee del 2003. Pensaban que era una secuela. O sea, es una película que causó mucha confusión y que esa confusión no le ayudó y también con el paso del tiempo es una película que ha sido olvidada. ¿Por qué la estoy poniendo en B? Porque es una película que sé que muchas personas me van a argumentar que podría estar hasta más abajo. O sea, que mucha gente considera The Incredible Hulk como una de las peores películas del universo Marvel y una de las peores películas de superhéroes en general, lo cual no estoy para nada de acuerdo y creo que no es así. O sea, no es así y voy a estar diciendo por qué. ¿Por qué? Porque Hulk es dirigida por Louis Leterrier. Louis Leterrier es un director que ya había trabajado en la saga El Transportador. Sin embargo, no había tenido de alguna manera un proyecto de esta magnitud y también no había tenido de alguna manera pues, una película buena, ¿no? Como si lo había tenido Jon Favreau con Satura. O sea, era un director que venía de trabajar en El Transportador y que de alguna manera Marvel Studios pueden ver como el detrás de cámaras a Kevin Feige le llamó la atención el aproximamiento que tenía Louis Leterrier con el personaje. Un aproximación, una aproximación bastante seria y bastante agresiva del personaje. Pero justo por eso les estoy diciendo que nadie me va a argumentar que está más arriba.
Muy pocas personas me van a argumentar que está en el A y creo que casi nadie me va a argumentar que está en el S, aunque si por mí fuera la pondría un poquito más arriba, pero quiero ser coherente con lo que estoy diciendo y Hulk no fue tan grande y no es tan grande como sí lo fue Iron Man. Esta película también se estrena en 2008, se estrena después de Iron Man, unos meses después, y es una película que era lo contrario a lo que presentaba Iron Man. ¿Por qué? Porque lo que hace Kevin Feige a lo largo del universo cinematográfico de Marvel y lo que hace bien en esta y lo que empezó a hacer bien en estas películas se centra completamente en los personajes, en los superhéroes protagónicos y los hace personajes entrañables, personajes que extrañes, personajes que te muevan y son personajes que de alguna manera se han consolidado. Y es justo por eso, porque Kevin Feige ha puesto mucho hincapié en el desarrollo de sus personajes. Iron Man es un pinche millonario patán, mamón, o sea, es un pinche güey ahí, pinche mamón que no te caería bien, pero en Iron Man lo hacen entrañable. Y eso es lo que no hace Hulk con Bruce Banner. Tony Stark sí se vuelve entrañable, como no se vuelve entrañable Hulk. Bruce Banner en esta película. Hablo de esta película, de The Incredible Hulk del 2008, porque Hulk es un personaje mucho más difícil de adaptar que el propio Iron Man. ¿Por qué? Porque Hulk no quiere ser un superhéroe. Hulk no quiere ser este superhéroe que salve a la gente. O sea, sus poderes son de alguna manera una maldición para él. Él se convierte en literalmente un monstruo y se convierte en situaciones en las que él no lo controla. O sea, Hulk aparece cuando Bruce Banner se enoja, cuando pierde la cordura, cuando lo alteran. O sea, es un personaje y es un monstruo bastante difícil. O sea, es un personaje bastante difícil de adaptar justo por eso, porque es un personaje que no quiere ser un superhéroe y que sus poderes son una maldición. O sea, Hulk de alguna manera da miedo. Si han leído los últimos cómics de Immortal Hulk, toda esa línea de Immortal Hulk, ahí se regresa a la esencia de que Hulk da miedo, de que Hulk es un pinche caos. Entonces, es un personaje mucho más difícil de adaptar que el propio Iron Man. Y es por eso que esta película no lo vuelve un personaje entrañable, porque es más difícil de adaptar. Y pues esta película tomó, a diferencia de Iron Man, un tono mucho, mucho más serio, casi acercándose a lo que Christopher Nolan había hecho con Batman Begins, porque aquí hasta este momento todavía no se estrenaba The Dark Knight, pero ya se había estrenado Batman Inicia de Christopher Nolan. Esta película se acercaba más a eso, no llegando a esos niveles de Batman Begins, pero se acercaba en tono a eso, más que a Iron Man. O sea, eran dos películas distintas. O sea, tú ves Iron Man y ves después Hulk y piensas que son como completamente, no tienen nada que ver. O sea, son películas bastante distintas en tono. Entonces, ¿por qué no la pongo más abajo? Si estoy hablando tal vez diciendo que el personaje no es entrañable. ¿Por qué? Porque la película es buenísima. La peli, el primer momento, es una peli que honra al personaje y que lo honra de una manera que no se le ha honrado en casi todas sus apariciones posteriores en el universo cinematográfico de Marvel. O sea, chéquense, y como ejemplo pongo la primera escena en la que aparece y en la que se muestra a Hulk, que es una escena en donde Bruce Banner está, supongo que han visto la película, voy a estar dando detalles de las películas para que no se me pierdan. La primera escena donde Hulk aparece es una donde Bruce Banner está trabajando en la fábrica esta de botellas, y los pinches cabrones que trabajan con él lo empiezan a pinches joder, lo joden y Hulk y Bruce Banner se altera y se enoja y se convierte en Hulk. Y a partir de ese momento, a partir de que se convierte en Hulk, la peli se posiciona, muy inteligente Louis Leterrier, se posiciona desde la perspectiva ya no de Hulk y de Bruce Banner, se posiciona desde la perspectiva y nos posiciona a nosotros como espectador desde la perspectiva de los cabrones que estaban jodiendo a Bruce Banner.
Y entonces da miedo porque los va a matar y los mata y es una secuencia en donde apenas si se le ve un pie a Hulk, que se le ve de que ahí caminando por las sombras, da miedo Hulk y luego llega los militares con Emil Blonsky y la primera toma que tenemos de la cara de Hulk es una en donde se ve la mitad oscura y la mitad su cara y gruñe y le da y Emil Blonsky le teme a Hulk, que es Emil Blonsky el villano Abominación. O sea, es una secuencia maravillosa y es una secuencia que le hace honor al personaje y también es una película que le hace honor a ese personaje y a ese Hulk que da miedo. O sea, el modelado del personaje, el modelado. Cuando hablo de modelado, hablo del cómo es que se construye Hulk en la película en CGI. El modelado del personaje, que de hecho es un juguete de esa película de Hulk. El modelado del personaje es el modelado más oscuro, se ve que suda, se ve imponente, o sea, hasta el verde, o sea, ustedes vean el color verde de este Hulk, a comparación del color verde del Hulk de Eric Bana, a comparación del Hulk de Mark Ruffalo, es un verde más grisáceo, o sea, es un Hulk que impone, es un Hulk más agresivo y es un Hulk que lastimosamente y lamentablemente no se ha vuelto a ver en posteriores entregas. Tiene una gran interpretación de Edward Norton. Louis Leterrier sí entendió al personaje. O sea, tiene muchas cosas buenas. La última pelea, la pelea de Abominación con Hulk es absolutamente increíble. O sea, yo de morro, cuando la vi por primera vez, era para mí un pinche sueño hecho realidad ver a Hulk combatiendo a otro monstruo, porque en la película de Eric Bana combatía pinches perros. En la película de Eric Bana combatía a Hulk perros, no combatía a otro monstruo como de su calibre. Y yo como niño no me acuerdo cuántos años tenía en ese momento, pero yo como niño que fan de Hulk, quería ver a Hulk enfrentarse a alguien igual de fuerte que él y en esa secuencia, la secuencia del final de la pelea con Abominaciones es absolutamente espectacular. Los efectos se ven muy bien, o sea, los efectos se ven bastante bien para la época y se ven bastante bien hasta posteriormente, han envejecido bastante bien. También no hablé de los efectos visuales de Iron Man, pero los efectos visuales de Iron Man han envejecido bastante bien y si ustedes comparan el primer modelado del traje de Iron Man, ustedes comparen la primera escena en donde sale Iron Man en Iron Man de 2008 con la escena donde sale Ironheart en Black Panther Wakanda Forever, hay abismos de diferencia. O sea, absolutamente abismos de diferencia. El otro parece un maldito Power Ranger, un no sé qué verga. O sea, bueno, a lo largo de esta tier list voy a estar comentando la decadencia también de los efectos visuales que ha tenido Marvel. Sin embargo, en estas dos películas, en Iron Man y en Hulk, todavía había un cuidado bastante bueno en cuanto a los efectos visuales de las películas. Ok, y cabe mencionar que la música de Incredible Hulk es impresionante y nunca se volvió a usar, anótenlo. O sea, es una banda sonora que nunca se volvió a utilizar, como si se ha vuelto a utilizar la banda sonora de Iron Man. También decir que Iron Man a este punto ya se le relaciona con AC/DC. Iron Man ya se relaciona con AC/DC debido a esta película. Ese es el impacto que tuvo esta película en comparación a la de Hulk. Hulk se olvidó, Hulk no lo relacionas con nada. O sea, Iron Man fue mucho más importante que hasta lo relacionas ya con AC/DC. ¿Cómo termina la película de Iron Man? Yo soy Iron Man y... O sea, es muy cool, es una película muy cool. Y Hulk, de alguna manera, es una película muy no cool. Pero es una película bastante buena. Es una película que a mí me fascina. Sin embargo, no le voy a estar poniendo más arriba. Seguimos con la tercera película de Marvel Studios, que aquí pasa algo inusual porque Marvel Studios lanza estas dos películas con inteligencia de alguna manera, para probar y tantear el terreno de a dónde iban a ir. Era como vamos a lanzar Iron Man con tono divertido y vamos a lanzar Hulk con un tono bastante serio. Vamos a ver cuál pega y pues cuál pegó más.
Iron Man recaudando 600 millones en comparación a Hulk recaudando 200 millones apenas y lo de su presupuesto. Entonces, de alguna manera, Marvel lanza estas dos películas con mucha inteligencia para ver qué es el camino que iban a tomar y cuál es el camino que iban a tomar, y nos íbamos a tardar un año de diferencia, que esto no se volvería a repetir. Esto no se volvería a repetir a lo largo de la historia de Marvel Studios, porque a partir del 2010 Marvel Studios lanza al menos una película por año. Una película por año. O sea, entonces tenemos este vacío de que 2008 Iron Man, Hulk 2008, 2009 no hay película de Marvel Studios. Sí hay una película de Marvel en el 2009 que es X-Men Orígenes Wolverine, pero no es de Marvel Studios, es de la saga de los X-Men. ¿Y cuál sería esa tercera película de Marvel Studios? Sería la segunda película de el exitoso Iron Man, que la vamos a estar colocando en el B también. Esta película también fue un bajón bastante importante, pero no es una película mala. No es una película en la que yo pondría más abajo en el tier list. Sí la pongo por debajo de Hulk, debido a que es una película que sufrió mucho de un síndrome que iban a estar sufriendo muchas de las secuelas de las películas de superhéroes, que es querer abarcar mucho y abarcar mucho al futuro en lugar de centrarse en lo contenido y centrarse en los personajes y centrarse en la historia como principal que se está contando, por querer como expandir y dar como pie a secuelas y dar como pie a un universo mucho más grande. Eso lo sufrió Batman vs. Superman, lo sufrió The Amazing Spider-Man 2. Son películas que quisieron abarcar mucho y pues de alguna manera eso le restó calidad con respecto a sus antecesoras. Entonces Iron Man 2 sufre de ese síndrome. ¿Y por qué sufre de ese síndrome? Porque Iron Man 2 quiere presentar a un nuevo personaje, a un nuevo superhéroe prácticamente, que es Máquina de Guerra, War Machine. Quiere presentar a una nueva superheroína, que es esta Black Widow. Presenta a Nick Fury, que ya se había presentado en la escena postcréditos de Iron Man de 2008. Y tiene dos villanos también. O sea, tiene a Banco y a Hammer. O sea, tiene a dos villanos, tiene a tres personajes nuevos importantes. O sea, es una película y a la vez quiere ser una película nada más de Iron Man, ¿no? O sea, es una película que sufre de ese síndrome de querer abarcar mucho. Sin embargo, la película está bastante bien. La película avanza en el desarrollo de Tony Stark como personaje. La película avanza mucho también en la cuestión de la presentación de nuevas armaduras. O sea, es que ustedes imagínense, ahorita mucha gente ve de manera fría y ya se nos hace normal como ver un chingo de efectos especiales, ver un chingo de personajes, ver un chingo de superhéroes de la pinches nada. Pero en su momento, les digo lo que impresionaba. Lo que impresionaba era ver la nueva armadura de Iron Man. Era imaginar, porque era el atractivo de alguna manera de Iron Man, el ver la nueva armadura que iba a presentar, ¿no? El ver cuál era la nueva tecnología, porque ese es el atractivo de Iron Man. Y Iron Man en esta película presenta nuevas armaduras y se ven de la puta madre. ¿Por qué se ven de la puta madre? Porque antes, si ustedes ven, y también ves cómo ha avanzado como personaje y como superhéroe. En la primera película, cómo se ponía la armadura, tenía que llegar a su pinche casa y un robot que le ponía la armadura y se la quitaba. O sea, era un pinche desmadre. Y aquí se ve la armadura que está en un pinche maletín, en donde solo le presiona con la mano y la armadura se le pega, o sea, y la armadura es plateada. Esa escena es absolutamente excelente y otra vez continúa con la línea de que los efectos especiales se ven bastante bien. También es una película que desperdicia de alguna manera muchas cosas, como a Banco, el actor de Banco, que no recuerdo su nombre ahorita mismo. Vean en internet, él dice que grabó un chingo de escenas para esta película y que no fueron presentadas en el corte final. O sea, es un personaje que él practicó según ruso. O sea, él aprendió cómo hablar de alguna manera en ruso para este papel y en donde apenas si sale un ratito. O sea, es un absoluto desperdicio y se nota que es un actor que está súper comprometido con su personaje y súper comprometido con desarrollar un muy buen villano que es Whiplash, no el de la película del... Entonces, es una película que le pasa eso, es una película continuista con lo que ya se había presentado en la anterior película de Iron Man, es una película que no propone algo distinto y como, pues les digo, o sea, para mí está en el rango B.
Sin embargo, está un poquito a mi gusto. O sea, si ustedes las quieren poner de que Iron Man primero y después Hulk, yo no estaré en desacuerdo. ¿Sí me entienden? Para mí está un poquito más, un poquito mejor la película del increíble Hulk del 2008 en comparación a Iron Man 2. Entonces, 2010. Sigue 2011. Y en 2011 tenemos 2 películas de Marvel Studios. ¿Y cuál es esa primera película que se estrena ese año? Es Thor. Thor, dirigida por Kenneth Branagh, que para mí está en el rango B, un poquito por arriba, poquito casi empatando con Hulk. Es una película bastante buena. Es una película que Kenneth Branagh es un director bastante reconocido por algunas de sus adaptaciones de shakespearianas, ¿no? Se apropia del relato shakespeariano de una manera bastante cautivante. Entonces, esta película tiene eso, tiene ese toque shakespeariano. Y nuevamente, aquí pueden notar que Marvel Studios estaba pegando por distintos palos para ver cuál iba a ser su fórmula. Aquí todavía no tienen definida una fórmula, a pesar de que siguen una estructura clásica de héroe, clásica hollywoodense y clásica como de alguna manera de un arco narrativo convencional. Son películas bastante distintas. O sea, Hulk no se parece nada a Thor no se parece nada a Iron Man no se parece nada a Hulk. O sea, porque Iron Man son películas, la 1 y la 2 son películas de alguna manera muy ligeras que se centran en Iron Man, que es un personaje como muy, pues sí, como muy cachondo de ver, como muy divertido de ver. Hulk es un personaje que no es divertido de ver porque pues es un personaje que sufre, o sea, tiene un tono oscuro su película, y Thor tiene de alguna manera esa ligereza que tiene Iron Man, pero es una película que va a otro sentido. ¿Por qué? Porque es otra mitología. Hasta este momento Iron Man y Hulk son personajes y son películas basadas en lo terrenal enteramente. O sea, tienen fantasía porque es un pinche monstruo verde y es un cabrón que inventa armaduras, pero son películas terrenales, con personajes terrenales de la Tierra. Thor no. Thor, a pesar de que la mayor parte de la película se centra y se sitúa aquí en la Tierra, es una película que pues viene de un personaje y de una mitología que es del espacio. Es Asgard. O sea, es una mitología mágica. O sea, es otra cosa. Por eso es que aquí empezaba a tener el atractivo y el éxito de estas películas del universo cinematográfico de Marvel. Que tú como niño o como infante, tú en tu infancia, imaginabas en algún punto cuando jugabas con tus juguetitos, tal vez tenías tu juguetito de Iron Man, tal vez tenías tu juguetito de Hulk, pero eran juguetitos distintos, ¿no? ¿Sabes? Y tenías tu juguetito del Hombre Araña y tenías tu juguetito de los X-Men y tú jugabas con que estos personajes pelearan entre sí o pelearan juntos o convivieran. Y en la película hasta este momento no había sido del todo posible. No habíamos tenido un crossover entre superhéroes, ¿no? En donde como en los cómics, que cada quien tiene su línea de cómics, pero hay cómics que los juntan a todos, ¿no? Eso era el atractivo, y verlo por primera vez en el cine era algo de alguna manera inédito. Ya habíamos tenido a Daredevil con Elektra. En Daredevil, la película de Ben Affleck, aparece Elektra y después se lleva a tener su película por solitario, que de alguna manera es una noción de lo que ya se vendría denominando universo cinematográfico. Porque, ¿qué quiere decir el universo cinematográfico? Universo cinematográfico es... O sea, no son como las sagas, no es como X-Men, X-Men 1, X-Men 2 con los mismos personajes y los mismos personajes los siguen. No es como Spider-Man 1, Spider-Man 2, Spider-Man 3, que son personajes que parece que solo Spider-Man exista en ese universo de superhéroes. Aquí los personajes, los superhéroes están en el mismo universo, comparten cosas, ¿no? O sea, aquí todavía no veríamos el gran crossover, pero ya nos estarían dando pistas de cómo estos personajes se relacionan.
Aquí hasta apenas los personajes se relacionaban con personajes que conocen a otro personaje. O sea, si tú, hasta aquí la máxima relación, por ejemplo, que tiene Iron Man y Hulk es la escena final, es la escena final del Increíble Hulk, no es la escena postcréditos, porque mucha gente, y he visto videos y he visto tops en internet que ponen al final del Increíble Hulk como una escena postcréditos, y es que justo no estoy regañando a la gente que hace estos tops, pero sí lo estoy mencionando porque eso significa justo el nulo impacto y el cómo, bueno, más que el nulo impacto, el cómo Marvel Studios se olvidó de la película del Increíble Hulk. ¿Por qué? Porque en el final del Increíble Hulk aparece Tony Stark interactuando con el general Ross y diciéndole que va a formar un equipo. Esa es la primera relación que tenemos entre los personajes, ¿sí me entienden? O sea, son personajes que conocen a otro personaje. O sea, todavía no se ven cara a cara Hulk y Iron Man. Son personajes, y en la cuestión de Thor se ve en la película de Iron Man 2 en la escena, esta se hizo una escena post créditos en donde Coulson, el agente Coulson, que ya había tenido de alguna manera confrontación con Tony Stark, con el personaje de Tony Stark, en la escena post créditos ve el martillo de Thor tirado, ¿no? Ahí en Nuevo México creo que era. Entonces, hasta aquí los personajes se van a relacionar por personajes que conocen a otros personajes o por guiños, pero ya nos está dando la noción estas películas de que es un universo compartido. O sea, el hecho de ver al mismo actor de Iron Man en el final de Hulk era algo inédito. O sea, es que ustedes ahorita ya es muy común, pero ustedes no se imaginan el impacto que tuvo esto. O sea, el ver al martillo de Thor en una película de Iron Man, o sea, bueno, en una escena postcréditos, pero pertenece a la película de Iron Man, era algo inaudito porque hasta este punto ya había habido escenas postcréditos en las películas de superhéroes, pero que apuntaban a guiños o a continuaciones que iban a ir por la misma línea del mismo personaje de la película. Aquí no. Aquí es una escena postcréditos que te informa no solo de lo que va a venir futuro a ese personaje, sino que lo que va a venir a futuro de otros personajes, que el universo se está expandiendo y que vas descubriendo mucho más de este universo conforme van pasando las películas, a pesar de que sean películas centradas en únicos personajes. No sé si me da a entender, pero básicamente es eso. Entonces Thor tiene eso. Thor tiene la magia de que por primera vez vemos Asgard, por primera vez vemos como el mundo mágico de Marvel. Y la película tiene este toque shakespeariano, la peli tiene de alguna manera es una peli que tiene mucho el toque de Kenneth Branagh, con sin fin de pinches planos aberrantes, que o sea, pinche Thor está hablando en un bar y la toma está así, es como, güey, déjame la pinche toma normal, pero de alguna manera lo que les estoy diciendo es de que eso refleja de lo que Kenneth Branagh puso mucho de su autoría en esta película de Thor. Y es una película muy shakespeariana y le queda bien el toque de Shakespeare, tiene grandes personajes, tiene grandes apariciones de actores. Aquí sale por primera vez, que es el villano junto con el Destructor, Loki, interpretado por Tom Hiddleston, que si ustedes me lo hubieran preguntado, yo no me imaginaría que fuera un personaje que iba a tener tanto impacto en el universo Marvel y que iba a tener tanta continuación. O sea, es un personaje que ha aparecido en sin fin de futuras películas de Marvel Studios, a pesar de que no quiero hacer spoiler, pero pues aquí parecía que no iba a continuar, ¿no? Bueno, sí iba a continuar, pero no pensé que tanto, al menos yo. Entonces es una película en donde también los efectos visuales están bien, todo está bien, los personajes alrededor de él, Natalie Portman está bastante bien, los villanos, Asgard se ve, cuando aparece Asgard, como les dije, esta película se sitúa en su mayoría en la Tierra, pero cuando aparece Asgard se ve impresionante, se ve majestuoso, se ve dorado. O sea, ahí todavía había mucho cuidado en los sets, en los sets reales, se veía muy bien Asgard.
Y es una película que también en su escena postcréditos introduciría por primera vez algo que iba a ser muy importante en el futuro de las películas de Marvel Studios y del universo cinematográfico de Marvel, que iba a ser un objeto. Un objeto que iba a ser el Tesseracto, que hasta ese momento no sabíamos qué chingados era, pero Marvel ya lo estaba planteando como algo importante. Entonces, eso también ya te daba pie a que tú te hicieras chaquetas mentales con teorías de lo que podía ser y lo que podía ocurrir en un futuro. Entonces, Thor 2011, bastante bien. O sea, todas estas películas tienen, o sea, todas son buenas, o sea, todas son excelentes, todas son excelentes, todas son, o sea, mantienen un estándar de calidad el cual iba a estar manteniendo Marvel Studios, y que creo que ese es uno de sus factores del éxito que tuvo con estas películas. En 2011, más adelante, después del estreno de Thor, se iba a estrenar Capitán América, el primer Vengador, que es una película absolutamente preciosa. Es una película preciosísima que no la pongo en el A, está rozando el A. O sea, es una película que roza el A, pero no propone lo suficiente, no es tan aventada como para ponerla en el A, como si lo fue tal vez Iron Man, que se sentía un poco más fresca, ¿no? Capitán América, el primer Vengador, la pongo, pero sí, no la pongo en el A, pero sí la pongo como un pelín por arriba de las anteriores. ¿Por qué? Porque es una película preciosa, es una película absolutamente preciosa, que también es muy diferente a las otras. Es una película con un tono bélico, porque es una película que por primera vez se centra en el pasado, no se centra en el presente, como si Iron Man, Hulk y Thor. Esta película se centra en la Segunda Guerra Mundial, y es una película con toque bélico. Y es una película como súper contenida, con el personaje. Súper redonda. Es una película así redondita. O sea, sin embargo, no es tan impresionante. Pero sí es una película súper redonda, porque es un personaje también muy difícil de adaptar. Ojo, ¿por qué? Y lo comparo con Superman. El Capitán América, de alguna manera, es el Superman de Marvel Studios. ¿Por qué? Y no por los poderes. No se fijen en los poderes. Porque pues obviamente Capitán América y Superman no tienen nada que ver en cuestión de poderes. O sea, uno es superpoderoso y viene de Krypton, y otro es un terrenal que apenas y tiene un escudito, ¿no? O sea, son personajes distintos con poderes distintos, pero a nivel como de lo que significan, que es el poner en personaje la bondad absoluta, la honestidad absoluta. Son personajes que son buenos, que son extremadamente buenos, o sea, que son más humanos que los humanos, ¿no? O sea, Superman es mucho del adjetivo que se le pone, que Superman es más humano que los humanos. ¿Por qué es tan bueno? Porque ayuda a la gente. Y que eso no se vio reflejado, por ejemplo, en las películas del DC Extended Universe, Man of Steel con Henry Cavill. O sea, el Superman de Henry Cavill no refleja eso, porque es un Superman muy oscuro. No te brinda esta bondad, esta cuestión de una persona completamente buena, cosa en la que confías enteramente, y que es fiel a sus ideales, y que eso lo hace el Capitán América, primer Vengador. Pone al Capitán América en ese estándar y lo hace muy bien. Es una película que no es tan impresionante a nivel de efectos visuales como las otras. Sin embargo, está muy bien. Es una película de época, es una película bélica, está bastante bien. O sea, el máximo ejemplo de eso que les doy, de que pone al personaje de Capitán América como muy bueno, es en la escena o sea, es un ejemplo perfecto, que es como bien pendejo, pero te hace creer en el personaje y en lo que cree y en lo que significa y en lo que quiere hacer, que es cuando están en el campo en el entrenamiento de los soldados, y Steve Rogers todo flaquito está así, y como que uno de los generales avienta una bomba y todos los soldados alrededor se esconden, y lo que hace Steve Rogers es se pone encima de la bomba para que explote en él y no afecte a los demás, y les dice como, aléjense. O sea, es bien pendejo, porque es un entrenamiento. Dirías, Capitán América nomás es un pinche entrenamiento, güey. No te sacrifiques tu pinche vida en un entrenamiento. Y aporta muchísimo al desarrollo. Y al desarrollo que va a tener el personaje, y sobre todo el cómo te vas a empatizar con él. Es un personaje súper empático.
Y tiene un final. O sea que si no la han visto y no quisiera como detallarlo aquí, a lo mejor voy a estar detallando más las escenas post créditos que los finales, pero el final de la película de Capitán América, el primer Vengador, es absolutamente precioso. Es precioso, es muy conmovedor. Yo me acuerdo que en alguna ocasión me llegó a sacar una pequeña lágrima. Es tremendo y lo conecta perfectamente. El final conecta perfectamente al Capitán América con el universo y con los otros superhéroes. Es absolutamente brillante. Y hasta aquí, pues, todo apuntaba a algo. Todo lo apuntaba a algo y ya lo habíamos visto en la escena postcréditos de Iron Man, que era la iniciativa Vengadores. Todas las personas que estuvieron viendo esas películas o personas que veían películas de superhéroes y que en algún punto de su vida, estoy seguro, soñaron o pensaron o dijeron, estaría muy, muy cabrón que se unieran los superhéroes en una misma película. Entonces se vendría ese sueño para muchas personas y el Capitán América, el primer Vengador, en su escena postcréditos, que no es una escena postcréditos, es un tráiler. Es el primer teaser tráiler de la película de los Vengadores que se iba a estrenar en 2012, dirigida por Joss Whedon. Que, para ya no hacerse las de emoción, es una película que se colocó en primera instancia en lo absolutamente, pensaron que la iba a dejar en B, no, en lo más alto de las películas del universo cinematográfico de Marvel. No hablo de Marvel en general, hablo del universo Marvel. Se puso arriba de todo, porque es la película que consagró al universo cinematográfico de Marvel. Los Vengadores del 2012 consagró al universo cinematográfico de Marvel. Lo consagró y lo llevó al gran público. O sea, estas películas ya eran de gran público, pero aún así, o sea, esta película se puso en el top de películas más taquilleras de la historia. No me acuerdo si en el cuarto o en el tercer lugar, detrás de Titanic y Avatar. Es una película que se puso en lo más alto del top de películas más taquilleras. Y sé que hablando de taquilla, tal vez hablando de cine y rankeando las películas, no tendría que tener una validez, pero lo estoy mencionando porque significa, es como la clara representación del impacto que tuvo la primera película de Los Vengadores, que es una película que, o sea, como morro y también como cinéfilo o como persona, tú te imaginabas cómo es que chingados, y estoy seguro que un cinéfilo, o sea, por ejemplo, un cinéfilo o una persona que le gusta el cine y que le gusten los superhéroes, se lo preguntó, ¿cómo chingados van a hacer colisionar estos personajes, juntarlos en una misma película, darles la misma importancia, porque todos son importantes, todos son pinches importantes, cada uno de ellos, a excepción de Hawkeye y Black Widow, tuvo una película por solitario? ¿Y cómo le vamos a hacer para que todos tengan importancia en la misma película y que ninguno pierda el foco y que sea una película que los haga brillar a todos y sea una película que amalgame todas las estéticas y todos, de alguna manera, el lore que tenía cada uno? O sea, tú decías, ¿cómo van a hacer que Thor tenga sentido con Hulk y que Hulk tenga sentido con Iron Man y que Iron Man tenga sentido con Capitán América y que colisionen y que se junten? O sea, en los cómics ya había sido posible, pero en las películas era otra cosa, porque no se había visto. No se había visto algo así en el cine. O sea, entonces, el hecho de que hayan amalgamado y hayan hecho colisionar a estos personajes por primera vez y lo hayan hecho bien y ninguno pierde el foco, es algo de aplaudir y es algo que puso de alguna manera a Marvel ya en la conversación prácticamente de todo el mundo. Es una película que es nominada a mejores efectos visuales y que los efectos visuales son de no creerse. O sea, son de no creerse. En su momento yo no me lo creía. ¿Por qué? Porque también en cada una de estas películas de los superhéroes en individual, los efectos visuales
siempre, o sea, alguien que trabaja en el cine y que sepa de cine y sepa cómo se hacen las películas, sabe que todo se trabaja en función a algo. Entonces, los efectos visuales, toda la película tiene que ir en función a un personaje. Y entonces, hablando de efectos visuales, o sea, los efectos visuales en Iron Man se centran en la armadura, en cómo se ve una armadura. Los efectos visuales de Hulk se centran en un pinche monstruo, nada que ver. Los efectos visuales de Thor se centran en Asgard, en los rayos, en otra cosa, nada que ver con Iron Man. Los efectos visuales del Capitán América son otra cosa, son bélicos, son de película bélica. No tiene nada que ver una con la otra. Y aquí todo cobra sentido, los efectos visuales se ven impresionantes. A pesar de que no usaron el modelado de la anterior película de Hulk porque la olvidaron y porque Edward Norton se marchó del universo Marvel para darle el espacio a Mark Ruffalo, que está muy bien. O sea, si Edward Norton estaba muy bien y a mí me encantó, Mark Ruffalo le dio, bueno, este no es Mark Ruffalo, pero Mark Ruffalo le dio a Hulk otra vida dentro del universo Marvel. Se ve impresionante la escena donde dice: yo siempre estoy enojado, y no mames, son escenas que ya se quedaron a la historia. Y es una, de alguna manera, no estoy siendo pinche mamador y no quiero que piensen que se la estoy cromando a Marvel, pero es una película que hizo historia en el cine. En el cine, ya no solo en el cine de superhéroes. Hizo historia en el cine de superhéroes, pero hizo historia en el cine. Hasta ese momento era la película más taquillera de superhéroes, de todos los superhéroes. Más que Batman, más que el Batman de Nolan. Y era una película que no solo se quedaba en eso, porque apuntaba a algo más grande. Si tú, cuando viste Iron Man por primera vez y viste la escena postcréditos de Iron Man y no te podías imaginar algo tan grande como ver a los Vengadores juntos, esta película apuntaba a algo más grande. Apuntaba a que esto era la punta del iceberg, y si te habías emocionado con esto, pues iba a venir algo mejor, porque sí iban a venir más personajes y el universo se iba a expandir. ¿Por qué? Porque la escena postcréditos de los Vengadores, que yo no la alcancé a ver en el cine, porque hasta ese momento yo era muy chiquito y no sabía que había escenas postcréditos, no me quedaba en el cine y no sabía que había escenas postcréditos en las películas, de muchas de las películas, no sabía que era una norma. Yo me acuerdo verla de morrito en el DVD pirata de los Vengadores, ver de la nada, la vi como por cuarta vez y dejé correr la película y vi que aparecía Thanos, ese villano del cual había oído pero nunca había visto del todo, pero sabía, a pesar de que no había leído un cómic con él, con el personaje, sabía que era un personaje súper importante y era un personaje súper poderoso. Era como cuando veías cuando buscabas en YouTube de morrito fase 80 de Goku, o sea, ¿sí me entienden? O sea, eran esos personajes que te llamaban mucho la atención por lo poderosos que eran y no te los imaginabas y querías verlos. No te los imaginabas, pero querías verlos enfrentarse. Querías verlos en pantalla. Querías ver a Thanos enfrentarse a los Vengadores. Y sabías que Thanos tenía otra cosa. No solo era un villano nada más. Venía con otra cosa, relacionada a otra cosa, que era uno de los objetos más importantes en la historia de los cómics de Marvel, que es las gemas del infinito. De los objetos más poderosos. ¿Sabías que eso tendría muchas posibilidades, porque ya se estarían metiendo enteramente al lado cósmico de Marvel? O sea, es una película que ya iba a trascender la Tierra, ¿sí me entiendes? Digo, o sea, no esta película, pero la película esta, al mostrar a Thanos en la escena postcréditos, te estaba diciendo que iban a apuntar a algo más grande. Era de emocionarse, y es increíble. La banda sonora es absolutamente increíble, que ya estaremos hablando más adelante de ella, porque todas las bandas sonoras, pero sobre todo la de Vengadores, es excelente y es la que más se convirtió en un ícono. Es una banda sonora que ya está casi que al nivel de iconicidad, como las películas de Harry Potter, como la banda sonora de las películas de Harry Potter, del Señor de los Anillos, de Superman, de las de Christopher Reeve. O sea, está a ese nivel ya de iconicidad. O sea, ya escuchas ese tema y te remite completamente a los Vengadores. Pero ¿por qué no la pongo en el pinches S? ¿Por qué no pongo a los Vengadores en el rango S? Porque sí van a venir cosas más atrevidas, y además porque es una película que superó también un poquito a Iron Man, pero está en esa misma línea de películas
que lo hicieron todo bien, que no te imaginabas que lo iban a hacer bien y lo hicieron todo bien, pero no proponen algo distinto. Son películas, Los Vengadores no propone algo distinto. Es una película, de alguna manera, que juega muy a lo seguro. Lo juega bien, no me malinterpreten, pero lo juega a lo seguro. Es una película donde sabes que van a ganar los héroes. Es una película como bastante straightforward, ¿no? O sea, muy lineal, muy directa. Entonces no llega a ese rango S que sí van a llegar a otras películas del universo cinematográfico de Marvel. Que casi raspan a que sean casi obras maestras, ¿no? Pero en esta fase Marvel Studios no va a tener una película a ese rango, pero sí va a estar posicionándose como una de las, ya hasta ese momento, 2012, una de las más grandes franquicias que se habían visto, ya no solo de superhéroes, sino en general. Era un proyecto muy ambicioso y que iba a dar para más, del cual estaremos hablando y estaré hablando en otro tier list en el que me voy a centrar en la fase 2 de Marvel Studios. Sin embargo, hasta aquí lo dejo, hasta aquí dejo el tier list de Marvel Studios fase 1, las películas de Marvel Studios. Espero les haya gustado y espero que le den like, que comenten y que lo compartan para que así pueda hacer más videos si les gustó este tipo de contenido. Muchas gracias.